17, por ahí, años, descubrí a unos pintores alemanes, digamos que a esa altura neoexpresionistas, como es Baselitz o Hegelen o Kippenberger. Y fue como una piña. Y claro, y me compré esos libros, me acuerdo. Además eran libros que eran como libros que llegaban por descarte a Uruguay porque eran en francés, alemán, inglés. Y eran baratos, pero los libros buenísimos, ¿no? De una buena editorial. Y fue como un descubrimiento y me sentí bastante reflejado en esos artistas. Y creo que tienen que ver bastante con lo que estoy haciendo últimamente o con lo que siempre hice, que en un punto, en lo último, hay como una contundencia, ¿no? Una cosa, me parece, con decisión. Tiene que ver con el diseño, ¿no? En su cultura está el diseño que tiene que ver con lo que yo trabajo a diario también como diseñador. Y también creo que la fase diseñadora de diseño mía tiene que ver con mi obra también. Inherentemente está metido ahí. El arte era como irme de eso, ¿no? O encontrar más espacios vacíos. Y claro, y con el tiempo me he dado cuenta que uno no se puede separar, ¿no? Como que al principio tuve la intención de separar, ¿no? Tal una cosa u otra. Y es imposible, man. La obra se refleja todo de alguna forma y todo empieza, es como un embudo. Decir desde el 2017 es raro porque es ponerle una fecha, en verdad yo creo que es un acumulamiento, ¿no? de estrategias, de información y de avance. Tiene que ver con muchos elementos, tanto de información personal, vivencial, conectado con la parte también de diseñador, con unas claves por momentos de reducir bastante la información, pero a su vez mostrar que hay mucha información, es como contradictorio, pero es un poco mostrar un desasosiego por toda la información que recibimos, la acumulación de información que tenemos. Me interesa trabajar lo que es lo estructural en cuanto a los límites, desde lo familiar, desde el hogar, las relaciones, lo técnico también, los límites de lo técnico, me parece la tecnología, un montón. Es una preocupación, se ve que ha nacido un poco naturalmente y últimamente lo que estoy es como explorándola, ¿no? El tema de las estructuras. Vivimos en todo sentido bajo estructuras, aunque invisibles, ¿no? Y me interesan esas estructuras, además tanto desde lo emocional hasta lo estructural, arquitectónico, porque un poco es la mirada que vamos edificando cada uno, ¿no? La perspectiva, el panorama. No es lo mismo, pienso, no es lo mismo nacer en criarse en el centro que criarse en un campo en Soriano. Tengo una familia que tenía mi abuelo, una imprenta, entonces ahí empiezo a unir puntos también y me crié entre máquinas y me crié básicamente, además en esa época, recién estaba empezando las máquinas 4 tintas, pero básicamente había máquinas monocromáticas.
Y bueno, y mi viejo fue, mi padre fue dibujante de los de antes, dibujante técnico, de planos, de cartografías. Y bueno, entonces conviví mucho con el blanco y negro. Y porque básicamente se usa la rapidograf, la tinta, ¿no? Y ahí estamos hablando de límites, estructuras, dibujar planos. Como que ahora desenganché bastante de esas cosas desde hace 3 años. Desenganché en el sentido que liberé y acoplé a estas obras. Obviamente no en una forma evidente, ¿no? Pero hay un mundo ahí. Hay el mundo del negro, de la tinta, de la impresión, de las hojas de impresión que salen masivamente reproducidas y también todas las que quedan descartadas por error y quedan restos de tintas que salen de la perfección que debía salir, ¿no? Y ahí hay también pequeñas señales que he tomado. A veces son como pruebas de error. Y ahí también convive la estructura, convive las capas. Eso es algo que creo que siempre se repite en mis trabajos, que es el trabajo en capas. Las capas tienen que ver con la información también. Y a veces juego con eso de apretar las capas, parece que no vas a decir nada. En verdad estás desnudando un poco esas capas. Apretás la información. Creo que lo de las capas tiene que ver con el movimiento que vamos teniendo, ¿no? Existencial, o sea que vamos cambiando también. Vamos cambiando y no desaparecen esas cosas que quedan señales para atrás, y se van acumulando. Algunas se transparentan más, otras escalan. En un determinado momento escalan cosas que habías, capaz que no tenías tan presente, aparecen de otra forma, ¿no? Tampoco quiero ser tan descriptivo con las obras porque es aburridísimo, ¿no? Ahí viste que hay otra obra ahí, ¿no? Incipiente, sí. ¿No? No, porque esa en verdad eso era para un comienzo de obra. Y me gustó así, me encantó, porque viste que está esa cosa de en verdad hay más fragilidad porque en verdad está dibujado sobre la cinta de papel, que es una cinta de papel que en verdad se supone que se va a despegar y claro, es diferente a cuando haces el dibujo en una tinta buena, negra, sobre una hoja calco o algo. Tiene otra cosa que va a permanecer, ¿no? Y ahí tiene una cosa sutil de que el plano o la estructura está sobre una cinta de papel. Creo que también subyace eso de no decir esto es así. Que ahora hay mucho de eso, ¿no? De que como que parece que la verdad ahora es transparente, es tecnológica y la tenemos la verdad todo el tiempo y es así o no es así. Y creo que mis obras un poco trabajo con tapar y con la confusión, con la duda trabajo. Y por momentos el cambio de ánimo, de circunstancia, parece que no está bueno exponerlos o no. Somos de una forma, tenemos que ser así claramente y solo somos una situación, un sentimiento y bueno, me interesa toda esa cosa que un poco hay caos, hay miedo, hay duda o hay... no hay bordes precisos, o sea, esos bordes se tapan o aparecen apenitas un poco y se van. Hay algún destello, se acaba el destello. Valorizo de alguna forma eso, esa cosa media
que nadie quiere decir de uno mismo. Me propongo trabajar en series de obras. Entonces, un poco eso es para ganar en prolongar, estirar el proceso, que capaz que esas series duran años. Creo que es para darle importancia, relevancia al proceso. ¿Desde cuándo es el proceso, no? Está desde que nacemos, capaz. Me propongo trabajar en una idea y tratar de meterme en ese, hundirme en ese, por momentos, esa agua espesa, ¿no? Que tiene momentos bastante de dudas, de incertidumbre, pero que, bueno, un poco, no sé si la palabra es que disfruto, pero creo que le da otra consistencia. Todo ese recorrido. Vas metiéndote en detalles y vas encontrando, vas enriqueciéndote con los pequeños cambios y vas, creo que vas interiorizando más lo que querés plasmar. El proceso lo que me hace es que llego con un bagaje, digamos, de pequeñas anotaciones o bocetos, ¿no? Llego con una estructura, más en la obra en lo que estoy trabajando hace 3 años, que llego con, digamos, con esquemas, ¿no? Con la idea de esquemas. Entonces, cuando llego al lienzo, obviamente hay situaciones que cambian, pero no en gran medida. O llego con una idea, ¿no? Una idea con claves bastante definidas, ¿no? En cuanto a color, en cuanto a estructura. Pero sí pasa que encuentro cosas en cuanto a escala, a organización, o aparece un gesto, pero viste que estas obras tienen muchas capas que se van amontonando, que por momentos se solidifica, digamos, que se vuelven como opacas, y otras no tanto, o situaciones que no tanto, o dejo espacios totalmente vacíos, puros. Y ahí es donde ahí suceden cosas de que es lo que estás atento en el momento de ejecutar, decir, bueno, escalas de situaciones, qué tanto vacío, qué tanta opacidad. A veces integro zonas que yo les llamo como fotográficas. Y ahí también regulo. Más bien me siento en este tipo de obras como un regulador de situaciones en pos de qué es lo que quiero acentuar. Y me siento más acentuando desde el no hacer que desde el de hacer a veces. Cuando dejo situaciones, áreas vacías, siento que a veces es más potente eso que lo que hago. Hubo una exposición en el EAC y, bueno, otra exposición en la Fundación Achugarri. Y ya la del Ministerio de Transporte, ya ahí se empezó a aparecer los tractos, ya, en verdad. Pero claro, fue una decisión importante porque sentí presión conmigo mismo de decir, este cambio era un cambio, ¿viste? Cuando algo estaba supuestamente funcionando. Pero ahí es la libertad, que nosotros tenemos la libertad de decidir. Esa transición en un punto no fue compleja desde el punto de vista de significado.
o de temas. Porque para mí seguí con los mismos temas. Porque esas horas que eran de juegos de rol, en verdad la temática estaba un poco en esos personajes, porque eran más personajes en un punto deshumanizados por la cámara, por el lente digital, digamos, o eran personajes detrás de una computadora. Y lo que pasa ahí es que hay uno de los intereses de esas obras, de esa serie, era el trabajo que hace la tecnología, la capa de la tecnología, la distancia, volvemos a temas como la distancia, y el tipo de acercamiento, porque ahí hay un acercamiento, pero en verdad hay una brecha tecnológica, hay lentes, dos lentes, no sé, una cámara de un lado, de otro lado. Esas fases siguieron en el resto de las obras, ¿no? Se mantuvieron de otra forma, pero sigo hablando de capas. Esas pinturas figurativas tenían ya una cosa abstracta, porque no había gesto pictórico. Tenían mucha comunión o se notaba que venían de la fotografía, ¿no? Que la fuente era la fotografía. Trataban de mostrar la nada también, ¿no? Había mucha fuerza, porque hay un personaje, pero en verdad hay nada, ¿no? Había un vacío que después eso muta a que fueron las que quedaron seleccionadas en el Paul Cézanne, y a partir de ahí es como que siguen obras que son bastante difuso el contenido o plano, o se achatan las capas y no aparece algo figurativo, pero la temática creo que sigue persistiendo. Creo que el interés se mantiene en uno. Es interesante esa libertad de esos temas ir ejecutándolos de diferentes formas, con diferentes materiales. Creo que es una chance preciosa que nos damos. O sea, creo que para mí es como la chance de que día a día renovás la posibilidad de que suceda algo. Y te ponen un ejercicio perceptivo buenísimo a diario. Por momentos enloquecedor, pero me parece que valoro bastante esa situación, pero, o sea, no la decido, ¿no? La realidad que no la decido, ya está incorporada, pero creo que tiene que ver con no sé, con la esperanza diaria.